nuestro hermano preparó, digamos, un antipasto de lo que vamos a hablar esta mañana. Y esta mañana les invito a abrir nuestra Biblia en Mateo. Esta mañana seguimos con el estudio sobre este maravilloso Evangelio de Mateo, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, junto con Lucas, Marcos, Juan, ¿no? Y es maravilloso ver en cada evangelio cómo, bueno, cada autor, inspirado por Dios, ¿no? Describe a Jesucristo de diferente perspectiva. En el Evangelio de Mateo, que estamos estudiando, estamos mirando a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano, el Creador de todo el universo y el que tiene autoridad sobre todo. Y esto es lo que hemos visto claramente en los primeros 10 capítulos. En estos primeros 10 capítulos hemos visto Mateo hace, digamos, la descripción de quién es Jesús, ¿no? De que Él es el Rey, de que Él tiene autoridad sobre toda la cosa que ha creado. Y esta mañana empezaremos el capítulo 11. Y en este capítulo 11, después de toda la testimonianza que Mateo escribió sobre Jesús, veremos cuáles son las reacciones de las personas que han recibido la enseñanza de Jesús, que han visto los milagros de Jesús. Y la primera reacción que esta mañana miraremos en el capítulo 11, en los primeros 6 versículos, se trata sobre la reacción de duda. Vamos a leer el pasaje, Mateo 11, versículo 1 hasta el 6, pero antes de leer el pasaje, vamos a orar, a pedir la guía de nuestro Señor. Señor, te damos gracias otra vez por este día, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí para adorarte, para cantarte, para darte honor y gloria, Señor. Y sobre todo, Señor, para aprender más de ti por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos dejado, sí, tu palabra, tu verbo, Señor. Porque por medio, Señor, de tu palabra podemos conocerte más, aprender más de ti, aprender más de quién tú eres, aprender más de cuál es tu voluntad en nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para entender, recibir lo que tú nos quieres enseñar, Señor, y también aplicarla a nuestra vida, Señor, cada día. Y, Señor, que todo lo que hagamos aquí otra vez sea para tu gloria, para tu honra, Señor. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El pasaje dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les anuncian el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En el capítulo anterior, el capítulo 10, si ustedes se acuerdan,
también antes del 10, desde el capítulo 5, podemos decir, vemos que el ministerio de Jesús era de ir por todo lado para enseñar y para predicar sobre el reino de los cielos, y más, sobre todo, para dar este mensaje. O sea, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Y no solamente él enseñó, si ustedes se acuerdan, él también hizo muchos milagros para confirmar lo que le enseñaba. Sacando demonios, haciendo milagros, o sea, estupefacentes, calmando la tempestad, o sanando personas que no podían caminar y ahora podían caminar, o tenían una enfermedad como la peste, y la sanó totalmente. Y después en el capítulo 10 hemos visto que Jesús, después de haber mostrado a sus discípulos, después de haberlo, digamos, entrenado, ahora dice a sus discípulos, ahora le toca a ustedes, ahora son ustedes que tienen que salir y evangelizar a las personas, primero a los judíos, entonces en la región de la Galilea, y no solamente le da las instrucciones, sino también le da cuáles son les avisa cuáles son los obstáculos, los problemas que iban, no solamente en ese momento, sino también más adelante a tener, cuáles eran los problemas que iban a encontrar en el evangelizar y a testimoniar en el nombre de Jesús. O sea, que iban a tener persecuciones, iban a tener sufrimiento, iban a tener dificultades en la vida. Y esto también pasa hoy en día. Y en el versículo 1 que hemos leído, dice que después que Jesús despidió a ellos, no es que Jesús entonces, bueno, un jefe normalmente aquí, sabemos del trabajo, un jefe cuando da orden después se va ahí, se siente en su oficina y juega al póker con la computadora. Bueno, yo digo esto porque lo vi en mi trabajo, en el correo. Pero Jesús no se puso ahí sentado en su oficina o no se tomó tiempo de vacaciones ahí en el mar de Galilea tomando sol. No. Dice el versículo 1 que después de haber despedido a sus discípulos, Él siguió predicando. Él siguió enseñando. ¿A dónde? En las ciudades de ellos. Los discípulos eran galileos, entonces siguió girando por la región de Galilea. Y ahora en el versículo 2, aquí en el versículo 2 vemos mencionado otra vez una persona que hemos visto antes, en el capítulo 3. ¿Quién es esta persona? Juan el Bautista, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3, la última vez que Jesús se encontró con Juan el Bautista, ¿cuándo fue? Fue cuando Juan, ¿qué hizo? Lo bautizó, ¿no? Pero ahora, dice el versículo 2 que Juan, ¿dónde está? En la cárcel, él está preso, ¿no? ¿Y saben por qué está preso? ¿Por qué está preso? Porque hablado del pecado. Herodes lo hizo imprisionar en la cárcel. Pero ¿por qué lo hizo imprisionar? Porque criticó. Hablar contra el pecado, el adulterio. Porque Juan lo acusó, ¿no? Le hizo la verdad. Dice, tú Herodes está en pecado. ¿Por qué? Porque tú estás casado con la mujer de tu hermano. Y por eso Herodia, la mujer,
tuvo enojo, mucho odio hacia Juan, que también lo quería matar, ¿no? Pero Herodes lo encarceló y abre en Marcos capítulo 6, versículo 17 hasta el 19. Marcos capítulo 6, desde el versículo 17 hasta el 19, que dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces vemos aquí en este pasaje que Herodes tenía mucho respeto hacia Juan. Lo respetaba porque sabía que era un hombre justo y sabio, ¿no? Y Juan el Bautista antes estaba ahí libre en el desierto, predicando. Sabemos que él dice la Biblia que era el heraldo, perdón, que no me conoce, perdón mi español, me estaba entendiendo. Él era el heraldo del rey que tenía que venir, el que preparaba el camino para la venida del rey. Pero ahora estaba cerrado ahí, en una cárcel. Y la cárcel ahí en ese momento era muy estrecha, muy pequeña. Y antes él podía hablar con las personas, y ahora la manera en la cárcel, la única manera con quien podía hablar es solamente a veces cuando los amigos iban a visitarlo, ¿no? Y en la cárcel ahí vemos que Juan estaba muy interesado a saber lo que pasaba en el exterior, afuera. Y sobre todo quería saber qué estaba pasando con Jesús, ¿no? Y la única manera para saber qué pasaba con Jesús era cuando los discípulos venían a visitarlo para contarle todo, ¿no? Y sobre todo, y yo me imagino que los discípulos de Juan, ellos iban a ver, a investigar, habían escuchado la enseñanza de Jesús, habían visto los milagros que Jesús había cumplido, y todo lo contaron a Juan. Y Juan, el Bautista, escuchando esto, o sea, vemos que se puso perplejo, empezó a tener confusiones, porque ustedes se acuerdan que Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita el pecado en el mundo. Y vamos a ver el por qué tenía estas dudas, estas perplejidades, esta confusión. Y como tenía esta confusión, en el versículo 3 manda a estos dos discípulos para hacer una pregunta a Jesús, ¿no? Y la pregunta es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la pregunta, ahora mirando este versículo, surge natural, muy espontánea. ¿Cómo puede ser que Juan el Bautista, que él confirmó que él era el Cordero de Dios, que dijo en Juan 1:29-30, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo, y después también lo bautizó. Él escuchó también la voz de Dios, ¿no? Es aquí, ¿no? A mi hijo, con quien yo me he complacido, ¿no? Y ahora, ¿cómo puede ser que Juan hace una pregunta de este tipo? Y en esta pregunta, en el versículo 3, en realidad hay dos preguntas. La primera pregunta es, ¿eres tú aquel que había de venir? Con las palabras, aquel que había de venir, ¿a quién se refiere? Esto lo vemos en diversos pasajes, también en el Evangelio de Marco, Lucas y Juan, pero también en Hebreos, capítulo 10, desde el 37 hasta el 39. Hebreos 10, capítulo 37 hasta el 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, cuando Juan le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir? En práctica, Juan le está preguntando a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú la persona, el Salvador, el Libertador que están esperando? Y la pregunta, en la misma pregunta, la segunda pregunta, en la misma pregunta es, tenemos que esperar a otra persona. Juan está preguntando, ¿eres tú el Mesías? O quizá me he confundido, o me equivoqué, o tenemos que esperar aún más a esta persona que no es prometida. Así que vemos claramente que Juan tenía mucha duda sobre él, sobre Jesús. Pero, aun si Juan tenía duda, de Juan, de su ejemplo, podemos aprender la manera correcta de cómo reaccionar cuando tenemos dudas. Porque normalmente cuando tenemos dudas sobre las personas, ¿qué hacemos? ¿Chismeos? Vamos a hablar con otra persona pero esa persona nos dijo que debe ser una persona buena, y ahora ¿por qué hace eso así? Empezamos a hablar mal con otras personas, ¿no? Y más, Juan no es que llamó a los judíos, a los judaizantes ahí, a los maestros de ese tiempo, para hablar mal sobre Jesús, sino que vemos que Juan, ¿a quién fue a preguntar, teniendo esta duda? Al Señor, a Jesús. Entonces, podemos aprender que cuando tenemos duda, cualquier duda que tenemos, la primera cosa que tenemos que hacer es ir a preguntar a nuestro Señor. Amén. Muchos podrían decir que Juan no había creído, haciendo esta pregunta, quizá Juan no había creído a Jesús, pero no es así, porque de la manera de cómo hace Juan la pregunta, ¿no? Él está diciendo, tengo que seguir en creer en lo que creo, o sea, que tú eres el Mesías, o me estoy equivocando, ¿no? Entonces él creía.
Y esta pregunta también es una pregunta que cuando yo era chico, cuando yo era adolescente, yo también me hice. Yo muchas veces pregunté en la oración, diciendo, ¿realmente eres tú mi Dios? ¿Eres realmente mi Salvador? ¿No? Y vamos a ver cuáles son los motivos de las dudas de Juan. ¿Por qué Juan tenía las dudas? Y el primer motivo de por qué Juan tenía la duda era por lo que él estaba pasando, por la circunstancia de que él estaba pasando. ¿Por qué? Bueno, como dije antes él estaba libre de predicar, de servir al Señor libremente, de evangelizar, a predicar a toda la persona, y ahora estaba preso en la cárcel. Después sabía que su vida ya estaba casi por terminar, porque sabía que Herodías lo quería muerto, ¿no? Y él seguramente pensó, ¿cómo puede ser que yo que he servido por mucho tiempo al Señor, que he evangelizado, que he preparado el camino al Rey, ¿no? Y ahora que vino Jesús, estoy aquí preso, estoy aquí encerrado en la cárcel? ¿Cómo puede ser? Y las situaciones difíciles no son una novedad en la vida de aquellos que siguen al Señor. Vemos que las situaciones difíciles la vemos en todo el ejemplo de todas las personas, hombres de Dios, en toda la Biblia. Por ejemplo, vemos en la vida de Job, que nuestro hermano Johnny está predicando, ¿no? Lo vemos en la vida de Pablo, cuánto sufrimiento, cuántas dificultades Pablo tuvo que pasar y sufrir. Y muchas veces nosotros, cuando pasamos por dificultades, también nos preguntamos, Señor, yo soy tu hijo, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo soy fiel a ti. ¿Cómo puede ser que me están pasando todos estos problemas en el trabajo, con mi jefe? ¿Cómo puede ser que me está pasando estas enfermedades? ¿Cómo puede ser que estoy sufriendo? Si yo soy tu hijo, como tú dices, si tú me amas, ¿por qué permites estas cosas en mi vida? ¿No? Y tenemos este pensamiento, esta pregunta en la mente, y tenemos que estar muy atentos, porque Satanás ahí entra y se aprovecha. ¿Y se aprovecha de qué manera? Diciendo, mira, tu Dios no es justo contigo. Quizá Dios no te ama como Él te dice. Quizá el Señor realmente te usó solamente una vez y después ahora te deja ahí para siempre. No te ama más. Esto es lo que Satanás, el enemigo, usa para engañarnos, para alejarnos de Dios. Pero no estoy aquí, de dificultades, no vemos solamente las dificultades de Juan en la cárcel, también las dificultades como la crisis financiera, perdimos el trabajo y no podemos, no encontramos otro, o también como me pasó, alguien te hace causa por cualquier motivo, o
por problemas de relaciones, hay conflictos con un amigo, con un familiar, ¿no? O tienes problemas con tu marido, con tu mujer, o muere tu marido, muere tu mujer y te quedas solos, ¿no? O tienes enfermedad. Hay muchas cosas que pueden ser situaciones difíciles en nuestras vidas, pero las situaciones difíciles son parte de nuestra vida humana y sobre todo como cristianos. Y más, cuando pasan los problemas, Santiago, en capítulo 1, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Y el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y esto es lo que nos falta a nosotros muchas veces. No muchas veces, casi siempre. Queremos siempre la cosa ahí, que se cumplan ahí. Pero el Señor dice: no se hace como tú quieres, se hace como quiero yo. Se hace como quiero yo porque quiero que tú aprendas. ¿Aprendas a qué? Aprendas a apacentar y a descansar en mí. Aprendas a entender a ti, cabezón, a mí, cabezón, que yo soy tu Dios. Que nada para mí es imposible, ¿no? Y más, siempre dice Santiago 1, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos claramente que las pruebas son necesarias. Y el versículo: y si enfrentamos los problemas o las dudas en modo correcto, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirlo a quién? Pídelo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es lo que vemos que Juan el Bautista hizo. ¿A quién fue a preguntar? A Jesús, al Señor, ¿no? Y otro motivo del por qué Juan el Bautista tiene duda es porque, en aquel tiempo todos los judíos, los judaizantes y también ahora los judíos, están esperando al Mesías. Por el tipo de Mesías que ellos están esperando, no es el tipo de Mesías que ven en Jesús. Porque el tipo de Mesías que ellos esperan es un Mesías que cuando va a volver, va a librar el país de Israel, el pueblo de Israel, del dominio, en aquel tiempo, del dominio del Imperio Romano, ¿no? Y lo iba a hacer fructificar, hacer como la nación más potente en este mundo, ¿no? Y iban a pensar que este Mesías iba a ser como un caballero, un guerrero ahí, muy poderoso, con una espada, así, pero no. Porque Jesús, ¿cómo vino? No vino así, Él vino humilde. Él vino no para comandar, sino Él vino como siervo. Como siervo sufriente, ¿no?
Y entonces Juan dice, pero, Jesús, pero tú dices que eres el Mesías, entonces, ¿por qué todavía yo estoy aquí en la cárcel? ¿Y por qué todavía no has triunfado, no has sacado el imperio romano? ¿Por qué no nos ha librado? ¿Y por qué en vez de pelear, de hacer justicia, de juzgar, estás ahí con los pecadores, sanándolos? Estás ahí comiendo con ellos. ¿Cómo puede ser? Y de hecho, los judaizantes, nunca podría estar cerca de un pecador. Si una persona está enferma, uy, lejos de mí. Pero Jesús, no. Él se acerca a la persona enferma, a la persona que necesitaba un doctor. Y más, no solamente un doctor, necesitaban a una persona que pudiera curar la enfermedad más grande, el pecado. Entonces, Juan tenía este pensamiento antes, tenía esta duda, y muchas veces también nosotros nos encontramos en esta situación, ¿no? Preguntándole, diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces damos, como decía el hermano Gastón, damos la culpa a Dios de muchas cosas, y le preguntamos por qué. Le decimos, tú no eres justo. ¿Saben por qué? Porque nosotros, sí tenemos un cerebro, pero nuestros cerebros, nuestra mente es totalmente depravada. Y nuestra manera de razonar es totalmente diferente. Nuestro pensamiento no se puede comparar con el pensamiento del Señor. Nuestros pensamientos son limitados, pero el conocimiento, la sabiduría de Dios son infinitos. Como hemos cantado antes, ¿quién somos nosotros a decir a Dios cómo hacer las cosas? Somos sus criaturas, Él es creador, Él hace lo que Él quiere. Y también porque nos falta conocimiento de Dios. Nos falta aprender, estudiar su palabra. Eso nos falta. Y por eso venimos el viernes, ¿no? Para estudiar más de su palabra, para conocer más de Él. Y ahora en el versículo 4 y 6, para terminar, vemos cuál es la respuesta de Jesús. ¿Cómo responde Jesús a la pregunta de Juan el Bautista? Dice el versículo 4 hasta el 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí. En esta respuesta vemos que Jesús no simplemente dice, sí, lo soy, yo soy el Mesías, y no le dice a Juan, bueno, tranquilo que te voy a librar, no le dice esto en sus respuestas, sino como le responde. Le responde con
versículos, de pasajes del Antiguo Testamento que Juan el Bautista sí seguramente conocía muy bien, ¿no? Este pasaje es Isaías 35:5 y 35:5 y 6 y Isaías capítulo 61:1, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y esto él realmente lo que el Mesías tenía que hacer en su primera venida. Eso es lo que tenía que hacer. Servir al Señor, hacer la voluntad de Dios. Nos dice Jesús, mi pan, ¿cuál es? Mi comida es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Como hizo la voluntad de Dios, haciendo esto hasta la muerte, ¿no? Y en el versículo 6 dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Que le está diciendo aquí Jesús, no dudes, no caigas en este pensamiento que todas las personas, también los judíos, están teniendo. No caigas, no dudes. No dudes. Porque yo soy el Mesías. No dudes de esto. Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos reaccionar cuando tenemos dudas en nuestras vidas? ¿No? Bueno, como Juan, acerquémonos a quién? Al Señor. Pedimos al Señor. Si queremos cambiar trabajo, ¿no? Antes de hacerlo actuar, porque nosotros queremos hacer la cosa rápida, con calma, hermanos, hermanas, con calma, no tengan prisas, porque muchas veces nuestras decisiones parece bien, parece que tenemos una entrada en una cancello, en un portón grande, pero después que entramos todo va, nuestros planes no van. Tengamos paciencia, pedimos al Señor, oramos, escudriñamos su palabra. El Señor nos responde también con su palabra, sobre todo por medio de su palabra. ¿No? Y pedimos sabiduría al Señor de cómo enfrentar las dudas, su causa, ¿no? Las dificultades. Y bueno, segunda cosa, debemos volver a la base. O sea, recordar que Él es nuestro Dios y como Él es nuestro Dios, Él es fiel. Bueno, como dice Pablo en Romanos 5:8, dice, Dios demuestra su amor. Estamos siendo pecadores. Cristo, ¿qué? ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos afirma de cuánto Dios nos ama. Y su amor no se puede perder. Y nos ama tanto
mandando a su Hijo, ¿no? Dando a su Hijo a morir en la cruz. Y esto es una, como podemos decir, nos ha hecho un pilastro a que no podemos nunca dudar. Dios nos ama siempre, siempre. Aunque si tenemos cáncer, estamos por morir, Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Y bueno, damos gracias a Dios por este mensaje y oramos. Señor, te damos gracias porque en medio de dudas, dificultades, Señor, tú estás siempre disponible, estás siempre ahí, presente, para, Señor, darnos respuestas, darnos soluciones, Señor, de cómo enfrentar las dudas, sufrimiento, dificultades en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios en que podemos confiar, porque tú eres fiel, tú eres veraz, eres verdadero, Señor, y tú cumples siempre tu promesa, Señor, y primeramente, Señor, tú nos amas y nunca nos puedes separar de tu amor, Señor. Nada y nadie nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor, porque podemos, sí, confiar en ti, tener descanso, paz en tus brazos, y si tenemos a ti, no tenemos nunca que temer, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a hacer lo que tú nos enseñas, Señor. A ti sea el gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.